Vamos a empezar por entender un poquito qué es esto de los zodíacos, ¿no? En la astrología hay una base, y esa base es el zodíaco. Son de donde vienen los signos, ¿no? Los 12 signos. Los 12 signos vienen de las constelaciones del mismo nombre. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente, las civilizaciones de antes, lo que tenían a la vista eran simplemente las estrellas en la noche. Entonces, de ahí provienen las figuras que veían las civilizaciones de antes y las establecían con los nombres que muchos de hoy conocemos: Tauro, Virgo, Cáncer, por general animales, ¿no? Entonces, esas figuras fueron, concebidas, fueron establecidas y encuadradas dentro de un sistema. Eso fue para la época de los babilonios, ¿no? Que terminaron por asentar el zodíaco, la rueda de animales, básicamente. Obviamente que si vemos, cada constelación tiene diferentes envergaduras, ¿no? Pero para hacer un sistema homogéneo, directamente, a través de las matemáticas de ese entonces, se estableció que desde la mirada desde la Tierra, cada figura, cada asterismo, que es un conjunto de estrellas que forman una figura, en este caso constelaciones, miden 30 grados cada una, formando 360, ¿no? El círculo o rueda de animales. Por eso es que cada signo tiene 30 grados. Entonces ahí tenemos una base, que es el zodíaco. Ahora, ¿qué ocurre? Para entender un poco este tema de la separación de por qué dos zodíacos, por qué una astrología usa una y por qué la otra usa otro, bueno, esto tiene que ver con la historia. Hay que entender que la astrología, gran parte de ella sigue estando perdida, gran parte de ella sigue siendo un misterio, y hay muchos manuscritos aún que se están traduciendo y seguramente otros que se han perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Más allá de un montón de cosas que capaz no se sepan o nunca se lleguen a saber, hay que entender que la astrología, a través de la historia, sufrió diferentes transformaciones, diferentes pérdidas. Estuvo oculta, reapareció, se volvió a ocultar a través de las civilizaciones: Sumerio, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, hasta hoy en día. Hubo un periodo donde la astrología, de vuelta, volvió a la oscuridad y renació en Roma, Grecia, a través de personajes de la época. Vamos a hacerlo bastante resumido. Uno de esos personajes fue Claudio Ptolomeo, que recopiló toda la información del pasado, sobre todo de Egipto, del Egipto antiguo. Y toda esa información, todo ese conocimiento astrológico, lo colocó en su libro Tetrabiblos, que es su libro astrológico. Pero Ptolomeo estaba más cerca de las matemáticas y la astronomía y la parte física que de la parte mágica o espiritual de toda esa de las estrellas, que es la astrología, ¿no? Aún así, él creó el Tetrabiblos, que es de astrología, y el Almagesto, que es de matemática, cálculos y astronomía. Pero ¿qué pasa? El Tetrabiblos es un libro con muchas matemáticas colocadas en la astrología.
si bien es parte de la astrología, es una parte muy física y mundana de la astrología. Y dejó de lado toda la parte más espiritual, más ritualosa de la astrología que provenía del Antiguo Egipto. Obviamente porque es una civilización tan antigua y tan incomprendida, de una época tan misteriosa y mágica que aún en día seguimos sin entender. Dejando de lado eso, antes de Ptolomeo, en esa época helenística, un poquito antes, aparece Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea fue un personaje que se inició con todo este tema más de las matemáticas, más de lo físico y la astronomía. Él era geógrafo, astrónomo, ¿no? Y se dedicó a esa parte de los cielos. Entonces, ¿qué ocurre? Él agarró de la antigüedad esta parte de la astrología, o sea, el zodíaco, y se percató que había un desfasaje al inicio de marzo, ¿no? Supuestamente del inicio del año, por así decirlo, ¿no? Con el equinoccio. ¿A qué me refiero con desfasaje? A que el sol no estaba en Aries, no empezaba en Aries. Si bien en ese entonces estaba en Aries, pero había un desfasaje. No estaba en el grado 0, por así decirlo, 0 de Aries. Entonces él, a través de unos cálculos, se dio cuenta de que esto iba a seguir corriéndose a través del tiempo, desfasándose a través del tiempo. Esto lo llamó precisión de los equinoccios. Es un punto entre el ecuador y la eclíptica. En ese punto, cuando el Sol pasa por ese punto y se cruza con esas líneas ilusorias, comienza el equinoccio de marzo. Detrás, de fondo, por así decirlo, la constelación que siempre estuvo fue Aries, pero no en el grado 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo él para poder facilitar sus cálculos de astronomía, catálogo de estrellas, magnitud de estrellas, fue colocar el Sol en el grado 0 de Aries de forma fija para todos los años. ¿Qué es lo que pasó acá? Simplemente lo que hizo Hiparco fue dejar de lado la parte astrológica y simplemente dejarlo como nombre para poder hacer de forma correcta sus cálculos. Simplemente eso. Ese sistema, acá Hiparco hizo dos cosas, hay que tener en cuenta. Una fue descubrir que en ese entonces no se sabía que el desfasaje ocurría por un movimiento de la Tierra, justamente, precesión. Pero él hizo el cálculo y descubrió ese desfasaje. Por un lado descubrió eso. Y por el otro hizo que estableció un sistema que luego fue fijado a través de un calendario impuesto por la Iglesia. Y que después todo eso quedó almacenado y continuado a lo largo del tiempo por los griegos. O sea, ese sistema se siguió utilizando. Ese sistema se llamó tropical, basado en los trópicos, en las estaciones. Pero deja de lado las constelaciones, que fue lo que siempre se observó. ¿Dónde están los planetas? ¿Dónde está el Sol? Detrás. ¿Qué constelación hay? ¿Qué signo hay? Porque el signo es una constelación. Si bien son dos cosas diferentes, porque una constelación, conjunto de estrellas, un signo es como el significado de eso. Pero vienen de lo mismo, están unidos. Entonces, a través de la historia, lo que quedó fue el trabajo de Hiparco. Y fue ahí donde Ptolomeo recopiló parte de eso y se siguió utilizando ese sistema. Por otro lado,
Los árabes también tomaron la astrología luego de la época helenística, pero siguieron alineándose a las estrellas, con un sistema de medición para poder seguir ese desfasaje que ocurría cada 72 años, básicamente. Cada 72 años se movía un grado hacia atrás. Hoy en día, si nosotros vamos a ver el inicio del año, supuestamente, en marzo, por calendario empiezan Aries, ¿no? Están cumpliendo año todos los arianos. Pero si vamos al cielo nocturno, usamos hoy en día, ¿no?, un programita de astronomía, vamos a ver que para esa época el Sol, que es quien indica el signo en donde estamos, detrás no está en Aries, está en Piscis. Entonces esta es la cuestión. La cuestión de la separación fue una persona, continuada obviamente por cosas que no comprendemos bien, porque bueno, así es la historia de la astrología, hay cosas medias difuminadas, pero básicamente se siguió continuando ese sistema. Hay que tener en cuenta que la astrología pasó por todo un proceso, ¿no?, de la iglesia, de ser oculta, y tuvo que mantenerse dentro de un sistema de alguna forma ya establecido, como el calendario. Pero en otra parte del mundo donde la iglesia no tenía poder, el mundo árabe por ejemplo, se continuó utilizando un sistema estelar, el sistema original de la astrología. Entonces hoy en día la astrología que se usa acá en Occidente, la astrología moderna, está basada por ejemplo en el libro de Claudio Ptolomeo, Tetrabiblios. Vino de ahí renació en Europa y es hasta lo que hoy conocemos. Entonces, ¿qué trae todo eso? Y trae el sistema tropical, no el sistema real o sideral. ¿Se entiende? Entonces, pero más allá de eso, hay que tener en cuenta esto. El zodiaco tropical está basado en un calendario, o sea, es ficticio, no es natural, y proviene de una persona que no era astróloga y que no tenía conocimiento de la astrología, sino de algo más físico como la astronomía. Y el sideral viene de la antigüedad, es el original, de los ancestros que miraron al cielo, de las constelaciones, del cual los signos traen sus nombres. Por eso es que desde que descubrí esto, no es necesario estudiar astrología védica, por ejemplo, para usar el sideral. No es necesario. Pues la astrología védica usa el sideral porque proviene de la astrología de los árabes, del mundo árabe, mejor dicho. Pero no es necesario. Yo puedo basarme en la astrología que yo aprendí, que es occidental, y cambiar la base. Porque la base es lo importante. La base que es el zodíaco. Y esto lo vengo haciendo hace casi 4 años con resultados impresionantes. Sin necesidad de hacer predicciones, sin necesidad de esas cosas. Simplemente de leer tu energía base. Tu energía base, tu carta natal. ¿Qué es lo que traes para expandirte? Eso es lo que te va a dar mucho poder. Pero hay que hacer. Más allá de eso, esta es la cuestión con los zodíacos. Por eso para mi opinión, el zodíaco sideral es el único zodíaco que debería usarse. Porque resume un montón de cosas. Clarifica un montón de cosas.